El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 49 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas del día de hoy y vamos a hablar precisamente, pues ya culminó, se dio el cierre del primer quimestre de estudios en el régimen Sierra. Vamos a dialogar, ya está con nosotros Yolanda Villalba, ella es subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito para evaluar precisamente cómo está este primer quimestre de los estudios virtuales. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, oyentes y seguidores de Radio Majestad. Para el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación y sus 9 direcciones distritales, es siempre gratificante poder acercarnos a través de los medios de comunicación para brindar información oficial. Efectivamente, es importante primero decirles gracias a nuestros padres y madres de familia, a los abuelos, a las abuelas, que han estado junto a nuestros niños y niñas en esta fase de aprendemos juntos en casa. Quédate en casa, 100% estudiantes y docentes, pero también nuestros padres, madres de familia, la familia cercana, tíos, tías, hermanos mayores, han acompañado que ha sido el reto histórico del sistema educativo. Darle continuidad al sistema educativo, no detenerlo, educar en la emergencia, por supuesto, cuidando y preservando la salud, la vida de todos quienes conformamos el sistema educativo y la sociedad en general. Ahora, en este tema de continuidad a la educación, ¿creen ustedes que los estudiantes están aprendiendo más o menos? ¿Cómo está el nivel académico de los alumnos en comparación con el estudio presencial? Lo primero que tenemos que destacar es que hemos logrado en su generalidad mantener a los estudiantes conectados dentro del sistema educativo, evitar en lo posible el abandono y la deserción escolar. Esta ha sido la clave principal, esta es la clave principal de lo que significa educar en emergencia, educar en medio de un desastre. 2, hemos priorizado todas las destrezas con criterio de desempeño, las habilidades superiores, aquellas que le van a permitir ser crítico ante este contexto, generar autodisciplina, autocontrol, importantísimos para, uno, el retorno en algún momento, en algún momento retornarán a nuestras instituciones educativas, a las instalaciones, pero la estructura de lo que significa la escuela ha estado presente. También importante señalar sobre estas cifras que usted, sobre la deserción escolar que usted nos ha dicho que se ha evitado y que se mantiene pues la continuidad de los estudios. ¿Tenemos cifras, datos de la deserción escolar respecto a este tema, bueno, de la pandemia en la que nos encontramos? ¿Cómo están esos datos? El que tenemos referencia es el dato del año anterior, alrededor de 9,000 estudiantes que no fueron contactados y con los que hemos seguido trabajando, porque con esos estudiantes no podíamos y no podemos declararles como no promovidos, es decir, que no ganaron su año escolar. ¿Por qué? Porque no fueron contactados, no hemos tenido este feedback para, uno, mantenerles, 2, seguir avanzando en el aprendizaje, y tercero, hacer lo que logramos el año anterior, la promoción. Con estos estudiantes se ha articulado un proceso más fuerte. ¿Con qué datos contamos para lo que usted nos señala, que no ha habido la deserción escolar? ¿Cuál es la base con la que ustedes están afirmando esto? Nosotros tenemos un proceso de relación directa a través de los directores distritales con las autoridades y los docentes tutores. Cada docente tutor tiene un promedio de, dependiendo de la edad de los niños, de entre 25 a 40 estudiantes por aula, y obviamente yo como docente tutor tengo la obligación de hacer el seguimiento, monitoreo y el control de la continuidad educativa dentro del sistema. Y ellos son los que nos van reportando todo de manera paulatina y progresiva. Por ejemplo, si se contactan, si cuentan o no con conectividad, si han entregado sus portafolios, si existe respuesta y apoyo. Y hoy, en este mismo momento, estamos también
aplicando una entrevista sobre el estado socioemocional de todos nuestros estudiantes en el sistema educativo en el contexto de la pandemia, como con quién pasa en casa, pasa solo, pasa acompañado, existe violencia dentro del hogar, hay quien acompañe las tareas educativas dentro del hogar, existen personas contagiadas dentro del entorno y así 10 preguntas claves para nosotros generar la contención. ¿Cómo ustedes están haciendo también con los jóvenes, con los muchachos, con los estudiantes que no tienen acceso a Internet o que tienen dificultades de conexión? ¿Cuáles son las alternativas que se les brinda a estos alumnos? Es importante, Citrat, mencionar que estos 11 meses en donde el sistema educativo se ha reinventado, se ha transformado, desde el primer momento empezamos primero a mirar la gran brecha que teníamos en conectividad, no solamente el sistema educativo, sino la sociedad en general, en los entornos laborales, en los entornos familiares y, por supuesto, en lo que corresponde al sistema educativo. ¿Cómo nos articulamos? Primero, agradecemos a todas las más de 1.600 radios a nivel nacional, tanto radios locales como radios comunitarias, que nos permiten ingresar con espacios educativos, ya no solamente como franjas educativas, sino como espacios de educación de manera virtual. Tenemos alrededor de 160 canales de televisión también articulados desde los primeros meses de marzo del 2020, en donde empezamos a mirar que había que generar otras alternativas. El Ministerio de Educación entregó y sigue entregando fichas pedagógicas impresas semanales para que los estudiantes puedan completar este proceso. Es realmente admirable, responsable y digno de valorar y de resaltar, por ejemplo, cómo nuestros compañeros tutores, docentes, nuestros padres de familia de los comités central, nuestros psicólogos de los departamentos de consejería estudiantil, nuestras autoridades han llegado puerta a puerta a aquellos lugares en donde nuestros niños, niñas y adolescentes no contaban con conectividad o tenían conectividad pero no tienen dispositivos para conectarse. Se han generado, yo creo que más allá de los 1.200 grupos de WhatsApp que le han permitido, esta ha sido la principal herramienta. Hemos revisado que más del 95% de nuestros docentes se articulan con sus estudiantes a través de los grupos de WhatsApp. Esa ha sido la herramienta más fácil. La otra, el de la entrega de las fichas pedagógicas, como digo, valorable el entregarla puerta a puerta, hacer llegar de alguna manera. Ahora, hablando sobre el tema de los planes piloto que tenían y que se estaban estableciendo, quisiera preguntarle cuáles son las decisiones respecto a eso. ¿Se va a priorizar el tema de la salud? ¿Tienen una nueva fecha para pensar en algún retorno progresivo de los estudiantes? También considerando, hoy leíamos un reportaje de Diario La Hora en el que se explicaba que hay muchos niños que están en las calles, que están en centros comerciales, que se les ve realizando diferentes actividades y esto también genera diserción escolar. El tema de que no estén asistiendo a clases presenciales también da un espacio pues de abusos, de que haya un tema de explotación infantil, de trabajo infantil, que es obviamente prohibido. Pero ¿cómo evalúan ustedes de esta situación? ¿Cómo ven la posibilidad de un retorno progresivo a clases? ¿Es esto prioritario o el tema también de la salud? ¿Se terminaría el año de manera virtual? ¿Cómo más o menos están por ahí las alternativas? Citrat, este es un reto de corresponsabilidad social. Efectivamente es lo que vamos mirando en el contexto social. Primero, debemos siempre recordar que en este contexto de la emergencia sanitaria, el COE nacional es quien determina las disposiciones, en nuestro caso, para el retorno denominado progresivo, paulatino, voluntario a las instalaciones de las instituciones educativas. 23 instituciones educativas tienen aprobado en este momento por parte del COE nacional este plan piloto de continuidad educativa presencial voluntaria en las instalaciones educativas. Sin embargo, también sabemos que la resolución del COE nacional dispuso que hasta el 9 de febrero ninguna institución educativa, ni las del piloto, ni otras instituciones que sigan sumándose a estos planes pilotos,
pueden activarse con la presencialidad en las instalaciones de las instituciones educativas. Todo el sistema educativo nacional y del Distrito Metropolitano de Quito se mantiene en la fase Aprendemos Juntos en Casa. En estos próximos días, pasadas las elecciones del día domingo 7, obviamente el COE Nacional se reunirá nuevamente y nos hará conocer cuál es su pronunciamiento. Efectivamente, hay que hacer el análisis. Por un lado, la continuidad educativa, el evitar la deserción, el abandono de nuestros estudiantes al sistema educativo, ayudar en el contexto social a lo que estamos mirando, niños en las calles, lo que decía Daniela, adolescentes en sitios inadecuados cuando deberían estar insertados dentro del sistema educativo. Entonces, este es un reto, el esperar la disposición del COE Nacional, esperando, por supuesto, preservar la salud de la vida y también la continuidad educativa. Y lo que nos el COE de Quito en el ámbito de competencia. En este contexto que nos acaba de relatar, quisiera también preguntarle, usted como subsecretaria de Educación, como educadora, como alguien que tiene mucha experiencia desde este lado y también mirando el tema de salud, ¿considera que se podría dar un retorno progresivo a clases con las medidas de bioseguridad? ¿Cómo lo ve usted? Como maestra que soy, como mencionas, con la trayectoria que tengo, lo mejor es mantener a los estudiantes dentro del sistema educativo y, por ejemplo, en el área rural, en donde los niveles de respuesta social y la curva epidemiológica es menor. ¿Perdón? ¿Pero presencial o virtual? ¿Se podría pensar presencial en el sector rural, porque recordemos que nuestro Distrito Metropolitano de Quito tiene muchísimas parroquias rurales, muchas instituciones educativas en las que ventajosamente el virus no se ha instalado, no ha llegado. Y sin embargo, ya nuestros padres de familia están en plantaciones, están en fábricas, están en sitios de trabajo y nuestros niños en el sector rural no tienen con quién pasar, no tienen en su generalidad conectividad y los pocos que tienen no tienen quien ayude. Y justo lo que mencionaste tú, hay niños ya trabajando junto con sus padres para no dejarlos solos o están a su libre albedrío. Entonces, en estos sectores se hace necesario mantener la presencialidad en el sector rural, en donde la escuela es unidocente y tenemos 20 niños, 15 niños, 18 niños. Tenemos una institución... Iniciar por el tema de ruralidad y posteriormente sería más adelante pensar en las ciudades, ya en el área urbana. Sí, efectivamente, como subsecretaria y miembro del COE cantonal del Distrito Metropolitano de Quito, hemos visto alarmantemente cómo ha crecido la curva epidemiológica en Quito y principalmente en el área urbana, en donde voy a decir respetuosamente, la irresponsabilidad social con la vida de los demás se ha hecho evidente. Entonces, es más complejo tomar la decisión en el sector urbano, en un área como la de Quito, en donde se ha disparado el crecimiento de la curva epidemiológica y estamos manteniendo un control permanente para ir tomando decisiones en base al monitoreo que hace la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, a Radio Majestad, y decirles, transformemos todas las experiencias del año 2019-2020 en el sistema educativo en oportunidades de mejora. Siempre las situaciones adversas nos hacen a nosotros más fuertes. Preservemos la vida, la salud, pero también démosles continuidad a la educación y al trabajo. Un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias a usted. 8:00 con 3 minutos estábamos dialogando con Yolanda Villalba, ella es subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, hablando precisamente del cierre del primer quimestre en la región Sierra. Nos ha dado pues su evaluación, nos ha dicho que se ha mantenido a los jóvenes, a los alumnos estudiando, que es lo más importante, y ella particularmente considera que posterior al 9 de febrero se debe evaluar ya el tema de un retorno progresivo, pero en las zonas rurales donde hay escuelas unidocentes, obviamente con las medidas de bioseguridad. Es lo que nos ha señalado aquí en la primera hora. 8:00 con 4 minutos.